Avril Newsom desconectó la videoconferencia y se frotó las sienes. El reloj de la pantalla de su portátil marcaba las 13:30. La presentación de una nueva estrategia de marketing a un cliente había ido bien, pero el día estaba lejos de terminar. Su empresa de consultoría, Insight Solutions, acababa de conseguir un importante contrato con una empresa farmacéutica de Boston, y el trabajo estaba en ebullición. Al otro lado de la ventana de la 37ª planta del centro de negocios se extendía el Chicago diurno y su perpetuo ajetreo. El teléfono de su mesa vibró y mostró una foto de Merritt, su marido. Su sonrisa bonachona y su despeinado pelo rojizo siempre le daban calor. 5 años de matrimonio no habían cambiado esa sensación. «Cariño, ¿qué tal la presentación?». Parecía realmente interesado. «Genial, creo que les ha impresionado», respondió Avril, reclinándose en la silla. «¿Cómo está nuestra pandilla peluda? Espero que Vetrock no haya vuelto a armar jaleo». Wind, su hiperactivo border collie de 5 años, era famoso por su talento para encontrar y destruir cosas que consideraba fuera de lugar. Merritt se rió. «Todo está bajo control. La brisa ha dado hoy un paseo de 2 horas por el parque y ahora está dormitando en el sofá. La vieja Penny está tomando el sol junto a la ventana. Marathon acaba de terminar de perseguirse la cola y Mickey ocupa mi portátil como de costumbre». Penny era una Golden Retriever de 12 años que Avril había acogido antes de conocer a Merritt. Marathon era un enérgico Jack Russell Terrier de 3 años, y Mickey era un Maine Coon negro al que le encantaba tumbarse sobre superficies calientes. «Suena idílico», sonrió Avril al imaginarse la foto. «Hablando de esta noche, tengo una reunión con unos clientes nuevos a las 7, así que llegaré tarde». «No te preocupes, haré la cena, te estará esperando en la nevera», contestó Merritt. «Ah, y sí, se me olvidó decírtelo. Mamá ha llamado, quiere que nos veamos esta noche. Creo que cenaremos juntos en algún sitio». Avril sintió una ligera punzada de decepción. Deseaba que Merritt estuviera en casa cuando ella volviera, pero apartó rápidamente ese pensamiento. Sabía lo importante que era para él mantener una relación con su madre a pesar de las dificultades. «Por supuesto, diviértete», dijo sinceramente. «Saluda a Beatrice». Se habían conocido hacía 6 años en una protectora de animales a la que Avril había acudido después de que su viejo perro muriera y ella decidiera tener uno nuevo. Merritt trabajaba allí como voluntario los fines de semana. Ella buscaba un perro. Él le ofreció una taza de té mientras ella elegía uno, y en menos de 1 hora estaban manteniendo una animada conversación sobre Dickens y los viajes a Asia, completamente ajenos a la hora. Avril salió del refugio con Wind, el teléfono de Merritt y la sensación de que había empezado un nuevo capítulo en su vida. Por aquel entonces, Merritt trabajaba como subgerente en una compañía de seguros y no le gustaba especialmente su trabajo. «Lo hago para pagar las facturas, pero mi verdadera pasión es la cocina y los animales», confesó en su tercera cita. Lo que sorprendió a Avril entonces no fue tanto el hecho de sus aficiones, sino la franqueza con la que hablaba de sus sentimientos. Cuando se casaron, 1 año más tarde, todo salió con naturalidad. Avril acababa de abrir su propio bufete y trabajaba 16 horas al día. Merritt acudía a menudo a su despacho con almuerzos caseros, cuidaba de sus perros y le proporcionaba el consuelo que a ella le faltaba. Una noche, cuando ella llegó a casa pasada la medianoche, él la recibió con una taza de té de manzanilla y una sugerencia. «¿Sabes? Estoy pensando en dejar el negocio de los seguros. Creo que me iría mejor si me ocupara de la casa a tiempo completo mientras tú desarrollas tu negocio». Ella temió entonces que él se sintiera menos importante si renunciaba a su carrera, pero Merritt se limitó a reír. «No estoy renunciando a mi carrera, cariño. Estoy eligiendo una carrera diferente, ser socio de una mujer de éxito y formar nuestro hogar.
Es igual de importante y, para ser sincero, me hace mucho más feliz que escribir pólizas de seguros. Y así encontraron su fórmula de la felicidad. Ella se sumergía en proyectos de trabajo, avanzando, cerrando tratos, mientras él mantenía la casa acogedora, cuidaba de las mascotas, planeaba sus vacaciones e incluso aprendió a hacer golosinas para perros con sus propias recetas. Merritt se cambió a un trabajo de oficina a tiempo parcial en la biblioteca municipal, un empleo que le permitía mantener un horario flexible y hacer cosas que realmente le gustaban. Al salir de la sala de conferencias tras otra reunión, Avril recordó cómo, en la fiesta de presentación de su empresa, un conocido le había preguntado a Merritt: ¿No te sientes mal por vivir de tu mujer? Entonces se puso tensa, dispuesta a defender su elección, pero Merritt se limitó a sonreír y contestar: No vivimos a costa del otro, vivimos el uno para el otro, solo que lo hacemos de formas diferentes. Esta historia siempre le ha llegado al corazón. En un mundo obsesionado con los roles tradicionales, encontraron algo que funcionaba solo para ellos. El día se alargó interminablemente. 2 reuniones más, docenas de correos electrónicos y llamadas, contratos acordados. A las 9 de la noche, Avril se sentía tan exprimida como un limón. Recogió sus documentos, metió el portátil en el bolso y bajó al aparcamiento subterráneo. Su Lexus azul oscuro era uno de los pocos coches que quedaban a esas horas. Encendió la radio y unas suaves melodías de jazz llenaron el habitáculo. El trayecto a casa solía durar unos 30 minutos, y era un momento en el que pasaba mentalmente del trabajo a las tareas domésticas. Sin embargo, esta noche la esperaba una casa vacía. Merritt estaba cenando con su madre. Extrañamente, aún no le había escrito ni llamado como solía hacer para ver cuándo estaba libre. Como en respuesta a sus pensamientos, sonó el teléfono. Avril lo puso en el altavoz y oyó la voz excitada de Merritt. «Cariño, ¿sigues en el trabajo?» «Estoy de camino a casa», respondió ella, un poco sorprendida por su tono. «¿Pasa algo?» «Tengo un pequeño problema». Había algo extraño en su voz, no como de costumbre. «Mi madre y yo estamos en el restaurante Azure». Avril reprimió un suspiro. Beatrice Newsom, su suegra, era la única nube en su cielo despejado. Elegante viuda de 66 años y antigua modelo, nunca había ocultado su decepción por las elecciones vitales de su hijo. «¿Y el restaurante?», preguntó Avril, anticipando ya la respuesta. «Verás, mi madre nos sugirió que viniéramos aquí. Dijo que hacía tiempo que quería probar su especialidad en ostras. No sabía que sería tan caro. Y mamá pidió una botella de Dom Pérignon, y cuando trajeron la cuenta, el Côte d'Azur era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Una visita con Beatrice estaba claramente más allá de la habitual cena familiar. «Cariño, ¿podrías pagar la cuenta, por favor? No tengo tanto en mi tarjeta y es un inconveniente para mamá». Su voz sonaba culpable, pero al mismo tiempo era como si fuera evidente que Avril resolvería el problema. «¿Qué cantidad?», preguntó, sintiendo que la irritación crecía en su interior. $980, respondió Merritt, casi susurrando. Avril apretó el volante con más fuerza. «Casi $1000, por una cena para los dos. ¿Qué comieron allí? Ostras doradas». «Merritt, ¿cómo te las arreglaste?», empezó a decir, pero entonces le llegó otra voz por el teléfono, más autoritaria y dura. «Avril, querida, soy Beatrice. Estamos en una situación un poco incómoda. ¿Sabes cuánto deseaba complacer a Merritt? Últimamente está trabajando mucho», dijo la palabra «money» con una sutil ironía. «No he calculado mis finanzas para este mes. ¿Podría ayudarnos? Al fin y al cabo, una familia debe apoyarse mutuamente». Avril sintió la familiar sensación de manipulación que siempre surgía al tratar con Beatrice. Con qué facilidad trasladaba la responsabilidad, con qué maestría jugaba con la culpa. «Beatrice, ahora conduzco yo. Pon a Merritt al teléfono», dijo Avril,
intentando mantener la calma. ¿Sí, cariño? Otra vez la voz de su marido, ahora aún más insegura. Merritt, no entiendo por qué tu madre y tú habéis decidido cenar en un sitio tan caro sin hablarlo conmigo, dijo Avril deteniéndose en el semáforo. ¿Y por qué tengo que pagaros la cuenta? Se hizo el silencio en el teléfono y luego Merritt dijo en voz baja: Tienes razón, deberíamos haberlo hablado. Pero mamá insistió mucho. No quería disgustarla. Esa frase, no quería disgustarla, se había pronunciado con demasiada frecuencia últimamente. Hacía un mes, Beatriz había insistido en que Merritt la acompañara a un acto benéfico, a pesar de que ella y Avril tenían entradas para el teatro. Hacía 15 días le había convencido para que le comprara un bolso caro por su cumpleaños. No querrás que tu madre tenga peor aspecto que las demás mujeres de su círculo. Y cada vez, Merritt había cedido porque no quería disgustarla. Cariño, por favor, paga la cuenta. Me siento muy avergonzada delante del restaurante y de mi madre, suplicaba. Avril respiró hondo. Las luces de la ciudad nocturna centelleaban a su alrededor, la lluvia tamborileaba sobre el techo del coche. Quería a Merritt, de verdad. Pero últimamente algo había cambiado. Era como si Beatriz estuviera abriendo una brecha entre ellos, poco a poco, día a día. Cuando Avril y Merritt se casaron, Beatriz había mantenido las distancias. No aprobaba su extraño arreglo, como ella lo llamaba, pero se callaba. Ya se le pasará, le dijo una vez a Avril en una cena familiar cuando Merritt abandonó la sala. Los hombres no están hechos para las tareas domésticas. Tarde o temprano se sentirá pellizcado. Avril solo sonrió entonces. Su amor parecía sólido, sus elecciones deliberadas. Eran felices. Pero en los últimos 6 meses Beatriz se volvió más activa. Llamaba más a menudo, invitaba a Merritt a reuniones más a menudo, sin Avril. Una madre y un hijo deben pasar tiempo juntos de vez en cuando, insistía, y Avril no se oponía. Comprendía la importancia de la unión familiar, pero Merritt empezaba a cambiar. Volvía de casa de su madre cada vez más irritado, empezó a criticar el trabajo de Avril, pasas demasiado tiempo en la oficina, y a decir que los hombres de verdad debían mantener a sus familias. Era como si las palabras de Beatriz estuvieran germinando en él, socavando los cimientos de su relación. Y ahora esta llamada. $980 por una cena que no habían discutido, y la expectativa de que ella lo cubriría todo, como si así debiera ser. «Estoy llegando a la casa», dijo Avril finalmente. «Y ya sabes, Merritt, esta vez vas a tener que resolver este problema tú solo». «¿Qué?», preguntó Merritt con incredulidad. «¿Te niegas a pagar?» «Ah, sí, me niego», contestó Avril con firmeza, sorprendida de su propia determinación. «Hablaremos cuando llegues a casa». Terminó la llamada sin esperar respuesta y giró por su calle. Su casa, adosada de 3 plantas con un pequeño jardín delante, parecía acogedora a la luz de la lámpara. El hogar perfecto para su familia, incluidos sus 4 miembros peludos. Cuando aparcaron, Avril apoyó un momento la frente en el volante. Sus sentimientos luchaban en su interior: amor por su marido, fastidio por las manipulaciones de su suegra, cansancio por el trabajo del día y una vaga sensación de que su fórmula perfecta para la felicidad empezaba a fallar. Salió del coche, se dirigió a la puerta y oyó ladridos de alegría al otro lado. Al abrir la puerta vio a Wynne saltando de alegría, a Penny levantándose lentamente de la cama y a Marathon corriendo ya en círculos alrededor de sus pies. Mickey observaba el alboroto desde lo alto de la estantería, moviendo la cola perezosamente. Avril se arrodilló, dejando que los perros la olisquearan y lamieran, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Pasara lo que pasara a continuación, ahora la saludaban quienes estaban realmente emocionados de verla. Se dirigió a la cocina y vio una nota adherida magnéticamente a la nevera.
Sopa de puré de calabaza y quiche con salmón en el segundo compartimento. Calentar en el horno a 180 grados durante 10 minutos. Besos, M.I.O. La letra de Merritt, tan pulcra como siempre, tan atento y cariñoso como había sido todos estos años. Avril abrió la nevera y sacó la vajilla. Mientras se calentaba la cena, se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó a la mesa de la cocina. Su teléfono mostraba 2 llamadas perdidas de Merritt, pero no se molestó en devolverlas. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de la próxima conversación. No sabía exactamente qué pasaría cuando Merritt llegara a casa. No sabía lo serio que podía llegar a ser su conflicto, pero se daba cuenta de que esta noche podía ser un punto de inflexión en su relación. Y pasara lo que pasara, estaba dispuesta a defender lo que habían construido juntos. Fuera de la ventana de la cocina lloviznaba una fina llovizna y las gotas recorrían el cristal en sinuosos senderos. Mickey saltó a la mesa y se frotó contra su brazo, reclamando atención. Avril acarició distraídamente al gato, escuchando el silencio de la casa y esperando el sonido de la llave en la cerradura. Avril dormitaba en el sofá del salón cuando la despertó el ruido de la puerta principal al abrirse. Los perros volaron inmediatamente de sus asientos. Brisa ladraba alegremente. Penny, que era una dama más sedentaria, se limitó a ir hacia la puerta moviendo el rabo, y Maratón corrió en círculos por la habitación. Solo Mickey permaneció tumbado en el regazo de Avril con un ojo abierto. El reloj dio la medianoche. Avril se sentó erguida, preparada para la conversación, pero sin tener ni idea de cómo sería. Merritt entró en el salón con aire culpable. Su pelo rojizo, normalmente bien peinado, estaba revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces, una costumbre cuando estaba nervioso. «Hola», dijo en voz baja, tomando asiento en la silla de enfrente y acariciando a Wynne mientras se acercaba. «Siento llegar tarde. Hemos tenido que resolver un problema con la factura». Avril miró a su marido con atención. «¿Cómo lo resolvisteis?» Merritt suspiró. «Mamá llamó a su amiga Edith, que vive cerca. Vino en coche y le pidió dinero prestado. Fue muy embarazoso. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, como si se avergonzara de cada palabra. Pero Avril vio algo más en sus ojos aparte de vergüenza. Resentimiento. Ella conocía esa mirada. Merritt no podía enfadarse abiertamente, no podía expresar emociones negativas directamente. En lugar de eso, se quedaba callado, retraído, y ese resentimiento silencioso podía durar días. «Mamá estaba muy enfadada», continuó tras una pausa. «Dijo que nos habías humillado delante de todo el restaurante». Avril sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «¿Os humilló?» «Merritt, fuiste a un restaurante donde la cuenta media es de $250 por persona, pediste $300 de champán sin dinero para pagarlo y esperabas que yo lo pagara. ¿Quién humilló a quién?» «No sabía que fuera tan caro», objetó Merritt, pero su voz sonó poco convincente. «Mamá dijo que era un restaurante corriente. Azure es un restaurante corriente». Avril no pudo contener el sarcasmo. «Merritt, allí sirven copos de oro en los postres. Tienen un menú degustación de vinos que cuesta tanto como un buen portátil». Beatriz sabía exactamente a dónde le llevaba. Trasladó a un contrariado Mickey al sofá y se levantó a preparar té. Necesitaba algo que le mantuviera las manos ocupadas. El último año no había sido fácil. Avril recordó cómo había empezado, con los comentarios aparentemente inocentes de Beatriz. «Merritt, cariño, ¿de verdad cocinas para ti?», le había dicho ella, dejándose caer por allí para comer los domingos. No podía Avril contratar a alguien, con lo que ganaba. O, «Hijo, tus manos no están hechas para las tareas domésticas, son tan delicadas como las de tu padre». Él era un hombre de verdad, sabía cómo tratar a una mujer. Al principio, Avril y Merritt se reían de estos comentarios. «Tu madre se ha quedado estancada en los años 50», bromeó Avril.
y Merritt estuvo de acuerdo. Pero una gota afila una piedra. Poco a poco, casi imperceptiblemente, algo empezó a cambiar. Beatriz venía a casa más a menudo, telefoneaba más a menudo. Traía artículos de revistas de moda sobre hombres de verdad. Le contaba a Merritt historias sobre hombres de negocios de éxito, sobre hombres que asumían la responsabilidad de sus familias. ¿Sabes lo que me dijo tu madre ayer?, me preguntó Merritt una noche cuando estaban cenando. Que soy un buen chico, pero no soy un hombre. Que los hombres no se quedan en casa con sus perros mientras sus mujeres ganan dinero. Lo dijo con una sonrisa, pero Avril vio cómo le dolían aquellas palabras. «No te lo estarás tomando en serio, ¿verdad?», preguntó, intentando mantener la voz ligera. «Claro que no», contestó Merritt, pero apartó la mirada demasiado deprisa. «Elegimos este camino, ¿no?». Una semana después de aquella conversación, Merritt se olvidó de dar de comer a los perros por primera vez. Otro mes después, canceló una visita programada al veterinario para Mickey. Había quedado con mi madre. Quería enseñarme la nueva tienda de ropa de hombre. El jardín, que Merritt siempre había cuidado con tanto cariño, empezó a llenarse de malas hierbas. Una noche, Avril llegó a casa y se encontró con que no había cena preparada en la cocina, ni siquiera comida en la nevera. «Lo siento, cariño», dijo Merritt. «Estaba en el club de golf con mi madre. Me pagó la clase de prueba y la comida. Dijo que era un gran lugar para hacer contactos de negocios. Club de golf, redes de negocios. Palabras que nunca antes se habían pronunciado en su casa». Preparando té en la cocina, Avril recordó cómo poco a poco su relación había pasado de ser armoniosa e igualitaria a extraña. Merritt había empezado a traer a casa cosas caras, gemelos que no tenía dónde ponerse, una edición de coleccionista de whisky, aunque apenas bebía, un juego de póker, una corbata de diseño. «¿De dónde había salido todo esto?», preguntó Avril. «Me lo regaló mi madre», respondió Merritt. «Decía que todos los hombres deberían tener una de esas cosas, y entonces empezaron los gastos, pequeños al principio, una cena con Beatriz en un restaurante un poco más caro, entradas para un acontecimiento deportivo, pero las sumas aumentaron. Un traje caro, porque mamá dice que, aunque trabaje en una biblioteca, tengo que estar presentable. Una cuota de socio en el mismo club de golf». Cada vez que Avril expresaba su preocupación, Merritt respondía con la misma frase, pero mamá insistió. Volvió al salón con 2 tazas de té. Merritt seguía sentado en su sillón, acariciando a Marathon, que dormitaba en su regazo. Tenía los ojos cansados. «Cariño, tenemos que hablar», dijo Avril tendiéndole una taza. «Lo que está pasando últimamente no es propio de nosotros». Merritt tomó el té, pero no se lo bebió. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque estaba claro por su tono que sabía exactamente de lo que estaba hablando. «De cómo ha cambiado nuestra relación desde que tu madre se involucró más en nuestras vidas», dijo Avril sin rodeos. «Sobre cómo has estado descuidando tus responsabilidades en casa y, sin embargo, cada vez gastas más dinero. Y sobre cómo hoy Beatriz y tú esperabais que pagara el billete de $980 sin ni siquiera preguntarme de antemano». Merritt dejó la taza sobre la mesa. «Así que de eso se trata, de dinero. Te compadeces de mí y de mamá». Su tono sorprendió a Avril. Había un trasfondo de agresividad que nunca antes había oído de su marido. «No se trata de dinero, Merritt, y lo sabes. Se trata de respeto y de mutuo acuerdo. Cuando llegamos a nuestro acuerdo, acordamos que las decisiones que nos afectaran a los dos las tomaríamos juntos, especialmente las financieras. Pero cuando compras nuevos equipos para la oficina u organizas fiestas de empresa, no me pides permiso, ¿verdad?», objetó Merritt. Avril le miró sorprendida. «Son cosas distintas. El equipamiento de la oficina y los eventos para clientes son gastos de trabajo, generan ingresos.
¿Y qué nos han aportado esos $980, además de que tu madre disfrute de un champán caro? Sabía que sus palabras sonaban duras, pero el cansancio y la irritación se habían acumulado y necesitaban una salida. Así que cuando se trata de tu trabajo está bien gastar, pero cuando se trata de lo que es importante para mí, ¿no? Merritt se levantó, molestando a Marathon, que se había quedado dormida. Sabes, mamá tiene razón. Me controlas a través del dinero, porque tú ganas más dinero. Avril sintió que la recorría un escalofrío. Era lo que siempre había temido, que la diferencia de ingresos algún día se interpusiera entre ellos. Merritt dijo con toda la calma que pudo, nunca te he controlado a través del dinero. Siempre hemos discutido juntos los grandes gastos, y no es cuestión de quién gana cuánto, es que últimamente has empezado a cambiar tu comportamiento bajo la influencia de tu madre. ¿Influenciado por mi madre?, intervino Merritt irritado. Lo dices como si fuera una niña manipuladora y de voluntad débil. Soy adulta, Avril, y puedo decidir por mí misma cómo quiero vivir mi vida. Claro que puedes, aceptó ella. Pero, de algún modo, todas tus nuevas decisiones coinciden sorprendentemente con lo que dice Beatrice. Nunca te había interesado el golf. Nunca quisiste unirte a los clubes de élite. Nunca te compraste trajes caros porque no los necesitabas. ¿Qué ha cambiado, Merritt? Se quedó en silencio, mirando hacia otro lado. Penny se acercó a él y apoyó la cabeza en su regazo, como si percibiera su ansiedad. Merritt le acarició la cabeza distraídamente. Tal vez tenga una idea más clara de lo que quiero en la vida, dijo por fin. Quizá ya no quiera ser solo una ama de casa. Dijo la última palabra con un remilgo apenas perceptible que escoció a Avril. Era la forma en que Beatrice decía a menudo ama de casa, como si fuera un insulto. Bueno, dijo Avril, intentando que no le temblara la voz. Si quieres cambiar de aires, discutámoslo. Pero no veo por qué el cambio tiene que adoptar la forma de costosas cenas con tu madre a mi costa y el hecho de que hayas dejado de cuidar de nuestras mascotas y de la casa. Merritt levantó la cabeza. No he dejado de preocuparme, simplemente es que tengo otros intereses. ¿No tengo derecho a mi propia vida? Claro que lo tienes. Avril sintió que la conversación daba vueltas y más vueltas. ¿Pero cuándo fue la última vez que llevaste a Penny al veterinario? Su artritis empeoró, pero lo cancelaste 3 veces. ¿Cuándo fue la última vez que comprobaste la fecha de caducidad de la nevera? Hay yogures del mes pasado. La factura de la luz también está sin pagar desde el mes pasado. Merritt, esas eran tus responsabilidades, y tú las elegiste. Yo no te obligué a hacerlo. Merritt se levantó de un salto, despertando a los perros. ¡Deberes! Lo dices como si fuera tu empleada. ¿Qué tal si me das una lista de tareas para el día? ¿O me penalizas por las tareas no completadas? Su voz se elevó casi hasta el grito y los perros se revolvieron inquietos. Mickey saltó del sofá y se escondió debajo del escritorio. Merritt nunca había levantado la voz en su casa. Merritt, por favor, empezó Avril, pero él no la dejó terminar. No, escúchame tú, casi gritaba. Mamá tiene razón, he dejado que me mangonearas durante demasiado tiempo haciendo de marido sumiso de una esposa rica. No me extraña que no quieras pagarnos una cena a mi madre y a mí, así me sentiría como un hombre y no como tu sirviente. Avril lo miró sin reconocerlo. No era su Merritt, amable, comprensivo, siempre dispuesto a ceder. Otro hombre estaba delante de ella, con la cara contorsionada por la ira, repitiendo las palabras de Beatrice. Nunca fuiste mi sirviente, dijo en voz baja. Eras mi compañera. Elegimos los papeles que nos hacían felices. Al menos yo creía que los dos lo éramos. Merritt se pasó una mano por el pelo, alborotándoselo aún más. Sí, claro. Tú tienes una carrera, obtienes reconocimiento, y yo me quedo en casa con los perros, muy igualitario. Tú misma has dicho que eso te hace feliz, les recordó Avril.
que no quieres la carrera corporativa, que te encanta tu horario libre y la oportunidad de ser creativa, que valoras más el tiempo con nuestras mascotas que un puesto de prestigio. Esas fueron tus palabras, Merritt, no mías. La miró con expresión incomprensible. Quizá me equivoqué. Quizá no sabía que podía ser algo más. ¿Algo más que un hombre que eligió un papel a su gusto?, preguntó Avril con amargura. ¿O te refieres a algo más como el hombre de las revistas de moda de Beatrice, con un traje caro, una colección de whisky y un club de golf? Merritt no contestó, pero su mirada se endureció. Mamá dice... empezó, pero Avril lo interrumpió. Mamá dice... Merritt, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin mirar lo que diría Beatrice? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste con la cabeza? Fue un golpe bajo, y Avril se arrepintió inmediatamente de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Merritt se volvió pétreo. «Voy a dormir en la habitación de invitados», dijo fríamente. «Y retomaremos esta conversación mañana, cuando estés dispuesto a disculparte por tu comportamiento de esta noche». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Avril sola con los perros revoloteando inquietos a su alrededor. Mickey se asomó cautelosamente por debajo de la mesa, evaluando la situación. Avril se hundió en el sofá y sintió que se le saltaban las lágrimas. ¿Qué les estaba ocurriendo? ¿A dónde había ido a parar su perfecta unión, su mutuo entendimiento? En cuestión de meses, ¿Beatrice podría destruir lo que habían construido durante años? Brisa saltó al sofá y le lamió la mejilla, como si intentara consolarla. Penny recostó la cabeza en su regazo. Incluso el siempre inquieto Maratón estaba tranquilo, acurrucado a sus pies. Recordó cómo se habían conocido Merritt y ella. El tranquilo día de otoño en el refugio de animales, su sonrisa, sus ojos amables mientras hablaba de cada perro. Cómo tuvieron su primera cita en el parque con Wind, que acababan de sacar del refugio. Cómo evitaba que ella mirara el correo electrónico del trabajo los fines de semana haciendo picnics en el patio trasero. Su amor era real. Sus elecciones habían sido conscientes. Algo había salido mal y ella tenía que averiguar qué era. Avril no se dio cuenta de que se había quedado dormida en el sofá, rodeada de sus mascotas. La despertó el ruido de la puerta principal. Al principio pensó que era Merritt que salía a dar su paseo matutino con los perros, pero el sol aún no había salido y fuera de la ventana todo estaba sumido en un azul preamanecer. Se levantó y vio a Merritt, vestido de forma desenfadada, con el carísimo traje que Beatrice le había convencido para que se comprara. En una mano llevaba una pequeña bolsa de viaje. «¿Merritt?», preguntó Avril somnolienta. «¿A dónde vas?». Él se volvió, sin esperar verla despierta. «Ia, voy a casa de mi madre. Necesito tiempo para pensar. Y creo que tú también». Avril se incorporó bruscamente. «¿Te vas? ¿En vez de hablar y resolver el problema?». «La conversación no funcionó ayer», replicó Merritt con frialdad. «No estabas de humor para escuchar». «¿Que no estaba de humor?», intervino Avril indignada. «Fuiste tú quien gritó y me acusó de todos los pecados capitales». Merritt apretó los labios. «¿Ves? Estás empezando de nuevo. Te llamaré dentro de un par de días cuando te hayas calmado. Y por favor, cuida de los perros y de Mickey. Escribiré instrucciones sobre cómo alimentarlos». ¿Instrucciones? Avril no daba crédito a lo que oía. «Merritt, sé cómo cuidar de nuestras mascotas. Tú, en cambio, pareces haberlo olvidado». Él no contestó. Solo le dirigió una larga mirada que era una mezcla de resentimiento y determinación, y salió por la puerta. Unos segundos después, oyó arrancar su coche. Avril se quedó sentada en el sofá, rodeada de sus ansiosas mascotas. No podía creer que Merritt se hubiera marchado. No era como era antes. El Merritt que ella conocía y amaba siempre había preferido resolver los problemas antes que huir de ellos. Cogió el teléfono y marcó su número, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz.
Habría apagado el teléfono o bloqueado su número. Ambas opciones parecían improbables. Viento gimió en silencio, mirando hacia la puerta. Los perros siempre percibían cuando algo iba mal. Abril abrazó al perro y enterró la cara en su suave pelaje. Volverá a Viento. Tiene que volver. Pero en el fondo no estaba tan segura. La influencia de Beatrice era más fuerte de lo que había pensado. Y ahora Merritt estaba allí, bajo el completo control de su madre, que seguramente seguiría poniéndolo en contra de su matrimonio, en contra del acuerdo que habían elegido conjuntamente. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Se acercaba un nuevo día, y Avril no sabía qué le depararía. Pero sabía una cosa: no permitiría que Beatrice destruyera lo que ella y Merritt habían creado juntos, aunque tuviera que luchar contra el propio Merritt para conseguirlo. Habían pasado 3 días desde que Merritt se había ido de casa. 3 largos días que se alargaban como el infinito, durante los cuales Avril había intentado compaginar el trabajo, el cuidado de la mascota y la ansiedad por su matrimonio. Merritt nunca llamaba, nunca respondía a sus mensajes. Sus contactos en las redes sociales parecían congelados. Avril se encontró el jueves por la tarde sentada en el suelo del cuarto de baño. A su lado yacía Mickey, visiblemente debilitado y perdiendo el interés por la comida. El Maine Coon negro respiraba con dificultad y su pelaje, habitualmente brillante, se había vuelto opaco. «Aguanta, chiquitín», susurró Avril, mientras le administraba con cuidado el medicamento en la boca con una jeringuilla sin aguja, como le había enseñado el veterinario. «Pronto te sentirás mejor». El doctor Harrison, su veterinario de cabecera, había diagnosticado a Mickey una grave infección urinaria, una enfermedad que podría haber puesto en peligro su vida si Avril no hubiera prestado atención a los síntomas a tiempo. Mickey necesitaba medicación regular y una dieta especial. «Es extraño que no se diera cuenta antes», dijo el doctor Harrison durante el examen. «Los síntomas deberían haber estado presentes al menos una semana». Avril no se molestó en explicar que Merritt, que solía vigilar de cerca la salud de sus mascotas, había estado demasiado preocupado por sus propios problemas en las últimas semanas como para notar ningún cambio en el comportamiento del gato. Ella se limitó a asentir y prometió seguir estrictamente todas las recomendaciones. Terminada la medicación, Avril trasladó cuidadosamente a Mickey a su cama en el dormitorio y bajó a la cocina a preparar la cena para los perros. Brisa y Maratón daban vueltas bajo sus pies, mientras Penny esperaba pacientemente a un lado. Sin Merritt, la casa parecía extrañamente silenciosa y vacía, a pesar de la presencia de los animales. Estaba terminando de poner la comida en los cuencos cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal. Los perros reaccionaron al instante. Windy ladró alegremente y salió corriendo al pasillo, seguido de Marathon. Incluso Penny, a pesar de su artritis, se levantó y caminó despacio hacia la puerta. A Avril se le aceleró el corazón. ¿Merritt? ¿Había vuelto? 3 días de silencio y de repente volvía a casa. Se secó las manos en el paño de cocina y se dirigió también al pasillo, intentando mantener el rostro neutro. La esperanza y el resentimiento luchaban en su interior y no sabía qué sentimiento ganaría cuando lo viera. Merritt estaba en la puerta, rodeado de perros que saltaban felices. Parecía agotado. Tenía sombras bajo los ojos y la barba incipiente que solía afeitarse cada mañana se había convertido en una ligera barba. Su camisa, impecablemente planchada, estaba arrugada y llevaba en la mano la misma bolsa de viaje con la que se había marchado. «Hola», dijo en voz baja sin levantar la vista. «Hola», contestó Avril, intentando mantener la voz firme. «¿Has vuelto?» Era una afirmación de hecho, no una pregunta, pero Merritt asintió como si necesitara confirmar lo obvio. «Sí, si me dejas». Avril sintió que algo se apretaba en su interior. Aquel tono inseguro, casi tímido, no se parecía en nada al Merritt agresivo y acusador que había abandonado la casa hacía 3 días.
Por supuesto, dijo ella, haciéndose a un lado. Es tu casa. Pasó junto a ella y entró en el salón, sin dejar de acariciar a los perros que no se apartaban de él. Luego se detuvo, miró a su alrededor como si viera la habitación por primera vez y preguntó: ¿Dónde está Mickey? Arriba, en el dormitorio, contestó Avril. Está enfermo, Merritt. Una grave infección urinaria. El doctor Harrison dijo que debía llevar sintomático al menos una semana. Merritt se puso pálido. ¿Qué? Pero yo... No me di cuenta. Lo sé, dijo Avril con calma. Últimamente no te has dado cuenta de muchas cosas. Bajó la cabeza, reconociendo la validez de sus palabras. ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero no hagas ruido, está débil y duerme mucho. Subieron al dormitorio donde Mickey dormitaba en su cama. El gato abrió ligeramente los ojos cuando entraron, y Merritt se arrodilló suavemente a su lado. «Hola, amigo», susurró, acariciando suavemente la cabeza del gato. «Lo siento, debería haberme dado cuenta antes». Mickey respondió con un débil ronroneo, y Avril vio que a Merritt le brillaban las lágrimas en los ojos. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja sin levantar la vista del gato. «No solo con Mickey, con todo». Avril se agachó a su lado. «¿Qué ha pasado, Merritt? ¿Qué pasó en el restaurante después de que me negara a pagar? ¿Y por qué decidiste volver de repente después de 3 días de completo silencio?» Merritt respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una conversación difícil. «Es una larga historia, y no muy agradable, pero mereces saberlo todo». Bajaron a la cocina, dejando a Mickey descansando. Avril preparó té y se sentaron a la mesa uno frente al otro, como habían hecho tantas veces, pero ahora era diferente. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos. Después de negarse a pagar, el restaurante se volvió incómodo, empezó Merritt, rodeando la taza con las manos como buscando calor. Mamá estaba furiosa. Empezó a reclamar en voz alta al gerente diciendo que nos habían engañado, que los precios eran demasiado altos. Arrugó la nariz, recordando. Fue horrible. La gente de las mesas vecinas se daba la vuelta y nos miraba. Y entonces apareció el dueño del restaurante, Silas Pruitt. Avril recordaba haber oído ese nombre. Silas Pruitt era una figura muy conocida en el mundo de la restauración de Chicago, propietario de varios establecimientos de lujo. «¿Y cómo había reaccionado?», preguntó ella. «Extraño», respondió Merritt. Miró a su madre y dijo: «Beatrice Newsom, ¿de verdad sigues utilizando el mismo truco?». Mamá se puso pálida y él se volvió hacia mí y me preguntó: «Jovencito, ¿eres consciente de que tu madre también le hizo esto a tu padre?». Avril enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué quería decir? Merritt negó con la cabeza. Resulta que él y mi madre se conocían desde hacía años. Era amigo de mi padre y me contó cosas que yo no sabía. Tomó un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. Mi padre no murió de un ataque al corazón, como mamá siempre decía. Se suicidó. Después de que su empresa quebrara y su matrimonio con mamá se viniera abajo, y Silas dijo que mamá lo manipuló como me manipula a mí ahora, obligándolo a gastar dinero que no tenía en mantenimiento de estatus. Lo puso en contra de su familia y amigos, todo por controlarlo. Avril lo miró sorprendida. Merritt, eso es horrible. Pero ¿por qué Silas decidió contarte todo esto ahora? Porque vio que la historia se repetía, respondió Merritt con amargura. Reconoció a su madre aunque hacía 20 años que no se veían, y reconoció sus tácticas. El restaurante caro, la cuenta excesivamente cara, la expectativa de que alguien pagara y el escándalo si ella se negaba. Dijo que la había visto hacerlo con su padre docenas de veces, y entonces me llevó a su despacho y me enseñó algo. Merritt sacó un papel doblado del bolsillo y se lo tendió a Avril. «Toma, léelo». Era una carta manuscrita en papel amarillento. Avril la desdobló y empezó a leer.
Silas, amigo mío, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Siento ser tan melodramática, pero quería que alguien supiera la verdad. Beatriz me destruyó, financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Me aisló de cualquiera que pudiera ayudarme, me hizo creer que no era nada sin ella. Cuando se acabó el dinero, encontró la manera de hacerme sentir aún más inútil. Y ahora creo que tiene razón. Solo tengo una petición. Cuida de Merritt. Solo tiene 15 años y temo que Beatriz le haga lo que me hizo a mí. Ya ha empezado. Puedo ver cómo le da forma, cómo le amolda a sus necesidades, cómo le enseña a depender emocionalmente de ella. Sálvalo si puedes. Adiós, amigo. Harrison Averill sintió que le temblaban las manos mientras leía. Era la carta de suicidio del padre Merritt, una carta llena de dolor y desesperación. Silas dijo que la había recibido 3 días después de la muerte de su padre, dijo Merritt en voz baja. Había intentado ponerse en contacto conmigo entonces, pero mi madre ya me había llevado a casa de su hermana en Boston. Nos perdió la pista, y cuando por fin me encontró, yo ya era adulta. No sabía cómo acercarse a mí, cómo decirme la verdad sin traumatizarme aún más. Y todos estos años guardó la carta, dijo Avril pensativa. Sí, y esperó la oportunidad, dijo que no creía que fuera a llegar en las mismas circunstancias que hace 20 años. Merritt soltó una risita amarga. ¿Sabes lo que hizo mamá cuando me enseñó la carta? Le acusó de mentir. Dijo que era una falsificación, que siempre estaba celoso de mi padre y entonces se volvió hacia mí y me dijo: Merritt, cariño, ¿creerías a este sinvergüenza antes que a tu propia madre? Siempre he querido solo lo mejor para ti, a diferencia de tu egoísta esposa. Se quedó callado, mirándose las manos. ¿Y sabes qué es lo peor? Por un segundo la creí. Realmente pensé que Silas mentía y que mamá me protegía. Hasta ese punto me había lavado el cerebro. Avril le cubrió suavemente la mano con la suya. ¿Qué pasó después? Silas se ofreció a pagarnos la cuenta y nos pidió que abandonáramos el restaurante. Mamá estaba furiosa. Gritó que iba a demandarle por calumnias. Salimos y enseguida empezó a decir que teníamos que ir inmediatamente a su abogado, que demandaríamos a Silas y a su restaurante, que conseguiríamos una indemnización por daños morales. Merritt negó con la cabeza. Y entonces fue como si algo me hiciera clic. De repente la vi de verdad. No era una madre cariñosa, sino una manipuladora que utiliza a los demás para sus propios fines. Le dije que no iba a ir a ningún abogado, que necesitaba pensar en todo lo que había oído. Se puso furiosa. Empezó a acusarme de traición, de ser un débil como mi padre, de haberme puesto en su contra. Miró a Avril, y me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Soy débil. No porque no quiera demandar a Silas, sino porque dejé que me manipulara todos estos años. Dejé que se interpusiera entre nosotros. Permitir que me hiciera cuestionar nuestro matrimonio, nuestras decisiones, nuestro amor. Avril sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y por qué no volviste a casa enseguida? Porque me daba vergüenza, respondió Merritt con sencillez. No podía mirarte a los ojos después de lo que te había dicho, después de marcharme. Me fui a un motel y durante 3 días me quedé allí sentada, pensando en mi vida, en nosotros, en mamá. Releyendo viejos mensajes, mirando fotos nuestras, y cada hora me daba cuenta con más claridad de lo mucho que había estado a punto de perder por culpa de mi debilidad. Le apretó la mano. Y entonces recordé lo de Mickey y cómo me había olvidado de llevarlo al veterinario. Y me di cuenta de que tenía que volver, me aceptaras o no. Al menos tenía que asegurarme de que estaba bien. Avril se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. La historia era horrible, pero explicaba muchas cosas. ¿Por qué Beatriz estaba tan desesperada por controlar a su hijo? ¿Por qué odiaba tanto su matrimonio y su forma de vida? ¿Y cómo está tu madre?, preguntó finalmente. ¿Has hablado con ella desde aquella noche? Merritt negó con la cabeza.
No, me ha llamado y me ha escrito, pero no le he respondido. Necesito tiempo para decidir si quiero mantener una relación con ella. Parecía agotado, pero al mismo tiempo había una claridad en sus ojos que no había existido antes. Abril, dijo en voz baja, entiendo que no puedas perdonarme. La forma en que me he comportado estos últimos meses, la forma en que te he hablado, la forma en que me fui. Yo en tu lugar no perdonaría, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Incluso cuando repetía las palabras de mamá, incluso cuando te culpaba, en el fondo sabía que no era verdad. Era demasiado débil para resistirme a su influencia. Abril lo miró fijamente durante un largo rato, intentando ver en aquel hombre cansado y culpable al Merritt que había llegado a amar. Y de repente lo vio. En la suavidad de su mirada, en la sinceridad de su voz, en la forma en que le cogía la mano con delicadeza. ¿Sabes por qué me negué a pagar esa factura?, le preguntó. No por el dinero. $980 era mucho dinero, pero no era fundamental para nuestro presupuesto. Me negué porque era el colmo, porque veía que cambiabas, que te alejabas de mí, de nuestras mascotas, de nuestras vidas, y quería... No, necesitaba llegar a ti de alguna manera, hacerte ver lo que estaba pasando. Sonrió irónicamente. No esperaba que tuviera tantas consecuencias, pero quizá sea lo mejor. Al menos ahora sabes la verdad. Merritt asintió. Sí, ahora lo sé. Y entiendo muchas cosas de otra manera. Como por qué mamá odiaba tanto nuestro matrimonio. Eras una amenaza para su control sobre mí. Me hacías más fuerte, más independiente. Y ella quería un hijo débil y dependiente que pudiera manipular. Soltó la mano de Abril y se pasó las palmas de las manos por la cara, cansado. ¿Cómo deshago lo que he hecho? ¿Cómo recupero tu confianza? Abril se lo pensó un momento. La confianza se había roto, era cierto, pero no completamente destruida. Quedaba algo, los cimientos sobre los que una vez habían construido su relación. Creo que necesitamos tiempo, dijo con sinceridad. Tiempo para curar las heridas, para reconstruir lo que se ha destruido, y necesitamos establecer límites claros con tu madre. Merritt asintió. Lo comprendo, y estoy de acuerdo. No sé si alguna vez podré perdonar del todo a mi madre por lo que hizo, pero sé que no dejaré que vuelva a interferir en nuestras vidas. Me gustaría volver a como eran las cosas antes, a nuestra forma de vida. Yo era muy feliz cuidando de la casa y de nuestras mascotas mientras tú construías tu negocio. Fue mi elección consciente, y me avergüenza haber dejado que mi madre me hiciera cuestionarla. Avril lo miró, y lentamente el peso que había estado presionando su corazón durante los últimos meses empezó a retroceder. Merritt no era perfecto, y ella tampoco. Había cometido errores, había sucumbido a la influencia de otras personas, pero había encontrado la fuerza para admitirlo y volver. Creo que los dos estamos un poco perdidos, dijo en voz baja. Yo también podría haber tenido más cuidado, podría haberme dado cuenta antes de lo que pasaba. Pero lo importante es que estamos aquí, ahora, y estamos dispuestos a trabajar para arreglar las cosas. Merritt sonrió inseguro. Entonces, ¿no me vas a echar? No, respondió Avril, permitiéndose por fin una pequeña sonrisa. Pero tienes mucho trabajo que hacer. Mickey necesita cuidados. Penny tiene que ir al veterinario por su artritis. Brice lleva 3 días sin dar un paseo en condiciones de 2 horas, y Marathon se comió uno de mis zapatos mientras estaba en el trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, Merritt se rió, en voz baja pero sincera. Parece el plan perfecto para los próximos días. Se levantó de la mesa. Voy a ver cómo está Mickey. Luego creo que deberíamos dar de comer a los perros y pasearlos antes de que anochezca. Abril asintió. Ya les he preparado la comida. Está en la encimera. Merritt se detuvo un momento en la puerta de la cocina. Abril, gracias. Por no rendirte. Por negarte a pagar esa factura. Podría haber sido el principio del fin, pero en lugar de eso fue el principio de un nuevo viaje. Cuando se marchó,
Avril permaneció sentada a la mesa, mirando el té frío. Tenía delante la carta del padre Merritt, triste testimonio de una vida destrozada. La dobló con cuidado y la dejó a un lado. Pasara lo que pasara, no permitiría que Beatrice le hiciera a su familia lo que le había hecho a la familia de Harrison Newsom. Se oían los pasos de Merritt en el piso de arriba y su voz tranquila hablando con Mickey. Aquel sonido, tan sencillo y hogareño, llenó de repente a Avril de una calma inesperada. Sí, tenían un largo camino por delante. Reconstruir la confianza, establecer límites, curar heridas, pero empezarían ese viaje juntos. Subió las escaleras y se detuvo en la puerta del dormitorio. Merritt estaba sentado en el suelo junto a la cama de Mickey, acariciando suavemente al gato y diciéndole algo en voz baja. El gato ronroneaba débilmente, tapándose los ojos de placer. Penny estaba tumbada a su lado, apoyando la cabeza en las patas, mientras Viento y Maratón se acurrucaban a los pies de Merritt. La imagen era tan familiar, tan acertada, que a Avril se le encogió el corazón. Ese hombre, rodeado de sus mascotas, cuidándolas con tanto amor, ese era el verdadero Merritt, no el que intentaba representar el papel de hombre de verdad en el guión de Beatrice, sino el que había elegido el camino que le hacía verdaderamente feliz. Merritt levantó la vista y la vio. Parece que está mejorando. Comió un poco de mis manos. Avril sonrió. Te echaba de menos. Todos lo hemos hecho. Se acercó y se sentó a su lado en el suelo. Sus hombros se tocaron y Merritt posó la mano sobre la de ella con suavidad, como si temiera ahuyentar el momento. No voy a ir a ningún otro sitio, dijo en voz baja pero con firmeza. Pase lo que pase, surjan las dificultades que surjan, las superaremos juntos. Avril entrelazó sus dedos con los de él. Juntos. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía. Otro día llegaba a su fin. Pero Avril sintió que empezaba un nuevo capítulo para ellos. Un capítulo en el que ambos se hacían más sabios, más fuertes y aprendían a apreciar aún más lo que tenían. El teléfono de Merritt, que descansaba sobre la mesilla de noche, vibró. Mamá apareció en la pantalla. Merritt lo miró, luego a Avril, y pulsó con decisión el botón de rechazar llamada. Mañana, dijo, mañana hablaré con ella, y le contaré lo que hemos decidido tú y yo. Pero esta noche, hoy estamos solos, nuestra familia. Avril asintió en silencio, sintiendo el calor en su interior. Les esperaban muchas conversaciones, decisiones, tal vez incluso conflictos. Pero ahora, en este momento, volvían a estar juntos, y eso era lo más importante. Mickey se retorció en la cama, intentando levantarse. Merritt lo ayudó suavemente, y el gato se tambaleó unos pasos hacia Avril. Se subió a su regazo y se hizo un ovillo, ronroneando ruidosamente. «¿Ves?», sonrió Merritt. «Hasta Mickey está a favor de que estemos juntos». Avril se echó a reír y sintió que la tensión disminuía por primera vez en días. Bueno, si hasta Mickey está a favor, ¿quién soy yo para discutir? Estuvieron sentados así, rodeados de sus mascotas, hasta que por fin oscureció. No había necesidad de encender la luz ni de hablar de nada. Bastaba con estar cerca, sentir el calor del otro y saber que lo más difícil probablemente ya había pasado. La luz del sol inundaba la cocina a través de los grandes ventanales que daban al jardín. Avril estaba sentada a la mesa con una taza de café matutino, revisando su correo electrónico de trabajo en la tableta. En el último mes habían cambiado muchas cosas, pero algunos hábitos seguían siendo los mismos, como la necesidad de consultar el correo electrónico antes de empezar la jornada laboral. Se oyeron unos alegres ladridos procedentes del jardín. Merritt estaba jugando con los perros. Penny, cuya artritis había mejorado notablemente tras el tratamiento, no podía participar en juegos activos, pero disfrutaba observándolos tumbada al sol.
Mickey, totalmente recuperado, estaba sentado en el alféizar de la ventana, observando con la mirada de un monarca condescendiente. Avril sonrió mientras observaba la escena. Después de aquella noche memorable en la que Merritt había vuelto a casa y habían tenido una charla franca, muchas cosas habían vuelto a su sitio, o mejor dicho, habían rehecho sus vidas, protegiendo ahora conscientemente lo que más apreciaban. Merritt entró en la cocina, sonrojado y feliz después de jugar con los perros. «Buenos días, dormilona», bromeó, inclinándose para besar a Avril. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», respondió ella respondiendo al beso, «pero hoy te has levantado temprano. Quería prepararte tus tortitas de arándanos favoritas antes de que te despertaras», le guiñó Merritt. «Pero alguien decidió darme un improvisado entrenamiento de resistencia». Señaló con la cabeza a Wynne, que bebía agua de su cuenco con la lengua fuera. Avril se rió. «Simplemente echaba de menos tus carreras matutinas. Tú también, admítelo». «Lo admito», asintió Merritt, sacando los ingredientes para las tortitas. «Lo echaba todo mucho más de menos de lo que pensaba». Había una sinceridad en su voz que calentó el corazón de Avril. Tras su regreso, Merritt retomó las tareas domésticas con redoblada energía, no por un sentimiento de deber o culpa, sino con el genuino entusiasmo de un hombre que hace algo que ama. Volvió a cuidar el jardín, a preparar comidas gourmet, a ocuparse de las mascotas y a mantener la casa acogedora. Sus vidas volvían poco a poco a lo familiar, pero con una comprensión nueva y más profunda del valor de lo que habían creado juntos. «¿Estás nerviosa por la cena de esta noche?», preguntó Avril con cautela, observando cómo Merritt mezclaba la masa para las tortitas. Sus movimientos se ralentizaron un momento, pero no interrumpió su trabajo. «Un poco, pero estoy preparada. Esta noche iba a ser un hito para su familia, la primera vez que veía a Beatrice desde el incidente del restaurante. Merritt había evitado ver a su madre en persona durante un mes, comunicándose solo por teléfono, estableciendo nuevas reglas para su relación. La primera conversación había sido la más difícil. Avril recordaba a Merritt sentado en el salón, agarrando el teléfono con fuerza y mirando fijamente al frente mientras sonaba la voz de Beatrice, lo bastante alta como para que Avril oyera los ecos de su indignación incluso desde el otro lado de la habitación. «Mamá, escúchame», dijo entonces Merritt con firmeza, interrumpiendo el torrente de acusaciones. «Sé la verdad sobre mi padre, sé lo que ocurrió realmente, y no dejaré que me hagas a mí y a mi familia lo que le hiciste a él». Beatriz cambió inmediatamente de táctica. Su voz se volvió temblorosa, suplicante. «Hijo, no puedes confiar en ese hombre. Siempre ha estado celoso de tu padre y ahora intenta destruir nuestra familia. ¿Le creerás antes que a tu propia madre?» «Creo en la carta de mi padre», respondió Merritt con calma. «Y a mis propios ojos. Veo lo que me has estado haciendo todos estos meses. Intentar destruir mi matrimonio, hacerme cuestionar mis elecciones, mi identidad. Eso se acaba hoy, mamá». Avril recordó lo orgullosa que se había sentido de él en aquel momento, su serena determinación, su claridad. «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de Beatrice estaba llena de miedo. «¿Reniegas de tu madre?». «No», respondió Merritt. «No la estoy abandonando, pero estoy poniendo límites, no más manipulación. Se acabaron los intentos de controlarme o de influir en mi relación con Avril. Se acabaron las facturas sorpresa y las exigencias. Si quieres formar parte de mi vida, respetarás mis decisiones y a mi familia». Después de aquella conversación, Beatrice no llamó durante una semana. Luego hubo más llamadas, primero acusadoras, luego suplicantes, después resignadas. Merritt se mantuvo inflexible, repitiendo sus condiciones una y otra vez hasta que finalmente Beatrice accedió a reunirse según sus condiciones. «¿Crees que ha cambiado de verdad?», preguntó Avril, devolviendo sus pensamientos al presente.
Merritt dio la vuelta a la primera tortita y meneó la cabeza pensativo. No lo sé. Mamá no es de las que cambian fácilmente, pero al menos aceptó reunirse con nosotros aquí, en nuestra casa, en lugar de arrastrarnos a otro restaurante caro. Algo es algo. Puso la tortita terminada en un plato y echó otra masa en la sartén. No espero milagros, Abril. Solo quiero que se dé cuenta de que soy feliz en nuestro matrimonio, feliz con la forma en que estamos construyendo nuestra vida, y que no dejaré que ella interfiera en eso. Abril se acercó a él y lo abrazó por detrás, apoyando la mejilla en su hombro. Estoy orgullosa de ti. ¿Lo sabías? Merritt sonrió, sin apartar los ojos de la cocina. Lo sé, y eso me da fuerzas. Después del desayuno, Abril se fue a la oficina y Merritt se preparó para la cena. Decidió cocinarlo todo él mismo. Lasaña de la receta de la abuela italiana de su vecino, pan fresco, ensalada de verduras de su propio huerto y tiramisú de postre. Pasó varias horas en la cocina, siguiendo cuidadosamente cada paso de las recetas, saboreando el proceso. Mientras la lasaña se cocía, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y abrió su portátil. En la carpeta personal había una copia de la carta de su padre que Silas le había escaneado. Merritt la releyó, como había hecho tantas veces durante el último mes. Cada palabra resonaba con dolor, pero también le daba determinación. Su padre no había podido resistirse a las manipulaciones de Beatriz y, como resultado, lo había perdido todo: su negocio, su familia, su autoestima y, en última instancia, su vida. Merritt no permitiría que la historia se repitiera. Su conversación con Silas le había ayudado a comprender muchas cosas. Después de aquella memorable noche en el restaurante, volvieron a encontrarse en un pequeño café cerca de la biblioteca donde Merritt trabajaba. Silas le habló de su padre, cómo había sido antes de conocer a Beatriz, cómo había cambiado bajo su influencia, cómo se había ido perdiendo poco a poco. «Tu madre no es una villana de película de terror», dijo entonces Silas. «Solo es una mujer muy traumatizada con mecanismos de control enfermizos. Pero eso no justifica la destrucción que causa a los demás». Merritt lo comprendía. A pesar de su rabia y frustración, no podía apartar a su madre de su vida. Ella era su familia, parte de su historia, pero podía y debía protegerse a sí mismo y a Avril de su influencia tóxica. El timbre de la puerta lo distrajo de sus cavilaciones. Extrañamente, era demasiado pronto para que llegara Avril, y definitivamente demasiado pronto para Beatriz, a quien no esperaban hasta después de cenar. Merritt cerró el portátil y fue a abrirlo, acompañado por una alegre Wynne que ladraba y una más apagada Penny. Silas Pruitt estaba en el umbral de la puerta con una botella de vino en las manos. «Espero no molestar», preguntó con una leve sonrisa. «Pensé en pasarme antes de que abriera el restaurante para asegurarme de que estabas bien para la gran reunión». Merritt se sintió conmovido por la preocupación. «Pase, por supuesto. La lasaña está casi lista, puedes apreciarlo». Silas lo siguió hasta la cocina, admirando la casa y saludando a los perros, que lo recibieron como a un viejo conocido, aunque solo lo habían visto un par de veces. «Bonito vino», dijo Merritt, mirando la botella que Silas había traído. «Barolo, 2016, gracias». «Era el vino favorito de tu padre», dijo Silas en voz baja. «Me pareció simbólico traerlo hoy». Merritt asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Había aprendido más sobre su padre en este mes que en toda su vida. Silas le había revelado un hombre completamente distinto. No el hombre débil y endeble que Beatriz siempre había imaginado que era, sino un hombre creativo y con talento, un padre cariñoso cuyo mayor error había sido enamorarse del hombre equivocado. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Silas aceptando la taza de té que le ofrecían. Merritt se encogió de hombros. «Día a día, a veces mejor, a veces peor, pero en general,
Me siento más completo, si eso tiene sentido, como si por fin hubiera encontrado la pieza que me faltaba en el rompecabezas. Tiene sentido, asintió Silas. La verdad suele funcionar así. Aunque sea dolorosa, es liberadora. Hablaron un poco más, del restaurante de Silas, de las mascotas de Merritt, del último libro que ambos habían leído. Era una conversación fácil e informal entre dos personas que habían encontrado puntos en común. Silas puso una mano en el hombro de Merritt antes de marcharse. Sé que esta noche va a ser difícil, pero recuerda que no estás solo. Tienes a Avril y ahora me tienes a mí. Si necesitas apoyo o simplemente un lugar donde recuperar el aliento, mis puertas están siempre abiertas. Merritt estaba conmovida hasta la médula. Gracias, Silas, por todo. Cuando Silas se marchó, Merritt volvió a sus preparativos. El tiempo pasó volando y pronto regresó a Avril, trayendo consigo el fresco aroma del aire otoñal y la energía de un exitoso día de trabajo. ¿Ocurre algo?, preguntó, fijándose en la expresión del rostro de su marido. Parece preocupado. Ha venido Silas, respondió Merritt, ayudándola a quitarse el abrigo. Ha traído vino y apoyo moral. Avril sonrió. Es muy amable por su parte. Es un hombre maravilloso. Sí, asintió Merritt. Me alegro de que entrara en nuestras vidas, aunque las circunstancias no fueran las más agradables. Terminaron de preparar la cena juntos. Avril puso la mesa con la vajilla y la plata más finas, no para impresionar a Beatriz, sino para resaltar la importancia del momento. A las 7 en punto sonó el timbre. Merritt respiró hondo, captó la mirada tranquilizadora de Avril y fue a abrir la puerta. Beatriz estaba en el umbral, tan elegante como siempre, con un traje azul oscuro y un collar de perlas al cuello. Llevaba el pelo rubio impecablemente peinado y el maquillaje ocultaba los signos de la edad y el cansancio. Pero había algo nuevo en sus ojos, incertidumbre, tal vez incluso miedo. Merritt, dijo con la voz ligeramente temblorosa, gracias por invitarme. No era exactamente una disculpa, pero estaba más cerca de serlo que cualquier otra cosa que Merritt hubiera oído de su madre. Pasa, mamá, dijo, haciéndose a un lado. Avril está esperando en el salón. Beatriz dudó un momento al ver a los perros corriendo alegremente hacia la puerta. Nunca le habían gustado los animales y normalmente se mantenía alejada de ellos, pero hoy se inclinó y acarició suavemente la cabeza de Penny. «Hola, peludo». Merritt intercambió una mirada de sorpresa con Avril cuando entraron en el salón. Fue un gesto pequeño, pero simbólico. Beatriz lo intentó. La cena empezó un poco floja. Hablaron del tiempo, de las noticias, de temas neutros, evitando lo principal. Pero poco a poco la tensión fue disminuyendo. Beatriz elogió de todo corazón la lasaña que había preparado Merritt e incluso hizo algunas preguntas sobre la receta. De nuevo, una pequeña pero importante muestra de atención a lo que era importante para su hijo. Después del plato principal, cuando Avril fue a la cocina a por el postre, Beatriz por fin se aventuró en una conversación directa. Merritt, yo he estado pensando mucho este mes. Él esperó en silencio, sin ayudarla, pero sin entorpecerla tampoco. Lo que dijo Silas sobre tu padre es cierto, admitió ella, bajando la mirada a sus manos. No todo, por supuesto. Hay muchas cosas que él no sabe, pero sobre todo, sí, es verdad. Merritt sintió que algo en su interior se contraía. Una cosa era enterarse de la verdad por Silas y otra muy distinta, oír la confesión de labios de su madre. ¿Por qué, mamá?, preguntó en voz baja. ¿Por qué le hiciste esto? ¿Y a mí? Beatriz guardó silencio durante largo rato y Merritt pensó que no respondería. Pero entonces habló, en voz baja e insegura, tan distinta de su forma de ser habitual. No sé cómo ser diferente, Merritt. Crecí en una familia donde el control era la única forma de sobrevivir. Mi padre,
Tu abuelo era un hombre cruel. La única forma de escapar a su ira era ajustarse a sus expectativas, ser perfecto. Aprendí a manipular para sobrevivir. Ella levantó la vista y Merritt vio un dolor en sus ojos que no había notado antes. Cuando conocí a tu padre era tan libre, tan seguro de sí mismo. Pensé que su fuerza me protegería, pero entonces me di cuenta de que no podía vivir sin control. Empecé a hacerle lo que me hicieron a mí, suprimirlo, controlarlo, moldearlo a mi imagen y semejanza, y cuando se rompió, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Merritt lo entendió. Su madre no era una villana de película de terror, como había dicho Silas. Era una persona profundamente traumatizada que repetía el único patrón de relación que conocía. Y entonces empecé a hacer lo mismo contigo, continuó Beatriz. Sobre todo después de la muerte de mi padre. Eras lo único que me quedaba y no podía dejar que me abandonaras. Cuando te casaste con Avril y elegiste estilo de vida inusual, sentí que perdía el control y empecé a luchar. Miró hacia la cocina, donde se oía el ruido del café. No odio a Avril, ¿sabes? Solo tengo miedo de que te aleje de mí, de que ya no necesites a tu madre. Merritt se quedó estupefacto ante aquella franqueza. En sus 36 años nunca había oído a su madre hablar de sus miedos e inseguridades. «Mamá», dijo en voz baja, «Avril no me va a separar de ti. Tú y yo siempre seremos una familia, pero soy un hombre adulto y tengo derecho a elegir cómo vivir mi vida. Mi matrimonio con Avril, nuestra casa, nuestras mascotas, incluso la forma en que dividimos nuestras tareas, todo eso me hace feliz, realmente feliz. ¿No es eso lo que quieres para mí?» Beatriz asintió lentamente. «Así es. Es solo que me cuesta entender semejante elección. En mi época, los hombres no... Los tiempos cambian, mamá», la interrumpió Merritt con suavidad. «Y la gente también puede cambiar, incluso tú». En ese momento, Avril volvió con una bandeja con tazas de café y tiramisú. Beatriz la miró, y algo había cambiado en su mirada. Había menos frialdad y más... ¿incertidumbre? ¿Humildad? «Avril», dijo tras una pausa, «te debo una disculpa. Mi comportamiento fue inaceptable, sobre todo en el restaurante». Avril depositó con calma la bandeja sobre la mesa. «Gracias, Beatriz, te agradezco tus disculpas. No puedo prometerte que cambie inmediatamente», prosiguió Beatriz con una franqueza poco acostumbrada. «Tengo demasiados hábitos que me he formado, pero lo intentaré, por el bien de Merritt, y quizá, con el tiempo, por todos nosotros». Avril intercambió una mirada con su marido. Era un olivo, extendido con gran dificultad, pero extendido al fin y al cabo. El comienzo del viaje. «Nosotros también nos esforzaremos», respondió ella con sinceridad. «Construir una relación es siempre un trabajo en curso para ambas partes». El resto de la velada transcurrió en un ambiente más relajado, incluso cálido. No se habían convertido en mejores amigos en una cena, pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de su relación. Beatriz hizo evidentes esfuerzos por interesarse por la vida de su hijo y su nuera, hizo preguntas sobre el trabajo de Avril con auténtica curiosidad en lugar de desdén, incluso prestó cierta atención a los perros, lo que antes había sido impensable. Cuando se marchó, Merritt la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, mamá. Ha sido una velada importante». Beatriz se detuvo un momento y, de repente, le abrazó, con fuerza, de verdad, no el gesto formal que solía hacer en público. «Te quiero, hijo», dijo en voz baja. «Siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrártelo». «Yo también te quiero, mamá», respondió Merritt, sintiendo que algo viejo y doloroso empezaba a sanar en su interior. «Encontraremos la manera de arreglar las cosas». Cuando la puerta se cerró tras Beatriz, Merritt volvió al salón, donde Avril estaba recogiendo la mesa. Trabajaron juntas en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. «¿Cómo te encuentras?»,
Preguntó por fin Avril cuando hubo lavado el último plato y lo colocó en el tendedero. Merritt miró pensativo por la ventana, hacia el jardín que se oscurecía. Extrañado, esperanzada y un poco triste por todos los años perdidos, pero en general, bien, como si por fin estuviéramos empezando algo de verdad. Avril lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? No todo el mundo tenía fuerzas para mantener una conversación así. Merritt le besó la parte superior de la cabeza. No podría haberlo hecho sin ti. 2 semanas después de aquella cena, estaban sentados en el restaurante de Silas, no en el lujoso comedor, sino en la acogedora sala para el personal, donde el propietario recibía a veces a invitados especiales. Silas se unió a ellos después de que la sala principal cerrara, trayendo una botella del Barolo que tanto le gustaba al padre de Merritt. Por los nuevos comienzos, Silas levantó su copa. Y por la fuerza de ser uno mismo, pase lo que pase. Chocaron las copas, y Merritt sintió que un calor le recorría el cuerpo, no solo por el vino, sino por la sensación de que lo que estaba ocurriendo era lo correcto. Aquí, con Avril y un nuevo amigo que lo conectaba con su padre perdido, se sentía completo, real. «Hablé con tu madre la semana pasada», dijo Silas bruscamente dejando la copa a un lado. «Me llamó y pidió verme». Merritt enarcó las cejas, sorprendido. «¿Cómo fue?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Silas con sinceridad. No se disculpó directamente, creo que eso es demasiado duro para ella. Pero intentó explicarse. Hablamos de tu padre, de aquellos tiempos. Incluso lloró, cosa que sospecho que no ocurre muy a menudo. No creo que Beatriz cambie por completo. Sus mecanismos de defensa están demasiado arraigados, pero lo está intentando. Y eso ya es algo. Avril cubrió la mano de Merritt con la suya. Nosotros también estamos viendo cambios. Llama más a menudo pero sin exigencias, solo para ver cómo está. Incluso pregunta por Mickey, aunque estoy segura de que no le interesa saber cómo le va a nuestro gato. Todos se rieron, y fue una risa ligera y liberadora. «¿Sabes?», dijo Merritt, mirando a las 2 personas que se habían convertido en una parte tan importante de su vida, «nunca pensé que aquella noche en el restaurante, aquella escandalosa factura, sería el principio de algo tan significativo. Es como si hubiera estado mirando el mundo a través de un cristal torcido toda mi vida, y ahora por fin veo las cosas con claridad». Silas asintió. A veces hace falta una crisis para que veamos la verdad, pero lo importante no es cómo hemos llegado a este punto, sino lo que hagamos a continuación. Y lo que hacemos a continuación, retomó Avril, es seguir construyendo una vida que nos haga felices, protegiendo lo que valoramos y ayudándonos mutuamente a ser mejores personas. Levantaron las copas y volvieron a chocar los vasos, y al otro lado de la ventana, la luna llena apareció en el cielo cada vez más oscuro, arrojando una suave luz plateada sobre la habitación. El viaje que había comenzado con su negativa a pagar la desorbitada cuenta les había llevado a una nueva comprensión de sí mismos y del otro, a una relación más sólida y a la esperanza en el futuro.